un poco retrasados, pero no hemos querido dejar de hacer este coloquio. Solo os pido que las intervenciones sean concisas, que las preguntas sean lo más breve posible, para que pueda intervenir el máximo número de personas. Así que... las respuestas también. Las respuestas también serán breves. Pero sí, nos gustaría mucho que compartieseis con nosotros vuestras cuestiones o reflexiones de una manera breve. Se añaden a la mesa, ya conocéis a José Tarragó y a Jauli, se añaden a la mesa Caridad Oliva y Lola Ortiz. Ambas son miembros de nuestro grupo y tienen experiencia de muchísimos años trabajando en un centro, en una residencia con mayores. Y bueno, pues les paso el micrófono para que en unos minutos compartan con nosotros lo que quieran expresar sobre esta experiencia que tienen en el día a día de personas que fallecen y bueno, en circunstancias extraordinarias en muchos casos. Hola, después de la exposición de Isaac Jauli, que lleva tantos años trabajando con moribundos, poco vamos a poder aportar, pero bueno, en base a nuestra experiencia, brevemente, para que tengáis la opción de hacerle las preguntas a ellos, que son los verdaderos sabios, sí destacar que pese a la edad que tienen nuestros pacientes con los que trabajamos, pese a la cercanía del proceso que más llamamos muerte, casi siempre coge por sorpresa, ¿no? Se espera. Entonces sí, lo que yo quería un poco destacar, que ya también Isaac ha hablado de ello, es en el acompañamiento o en la proximidad, si tenemos la oportunidad, subir la vibración o hacer que estas personas vivan ese proceso lo más tranquilos posible, lo más armonioso, lo más sereno, porque es muy importante, dado que esa vibración o ese estado emocional con el que partimos va a determinar en gran medida el proceso que vamos a vivir después. Le paso a Lola. Hola, buenas tardes. Yo soy Lola Ortiz, trabajo en una residencia de mayores con Caridad, con otras compañeras. Y bueno, estaba escuchando a José y a Jauli, que tienen también tanta experiencia en acompañamiento a moribundos y demás, pues me ha resonado y comparto muchas de las cosas que ha dicho. Entre ellas, yo me gustaría compartir una de las cosas que ha dicho Jauli, que la muerte, que no existe, que es un proceso que es necesario. Eso me ha resonado mucho y me ha acordado de muchas de las experiencias que he vivido en el trabajo. Es totalmente necesario ese proceso. Es más, en nuestra experiencia, Caridad lo sabe, lo hemos vivido juntas, hay algunas personas que lo piden. Dicen, recuerdo una mujer que decía: Dios se ha olvidado de mí. Me acuerdo perfectamente, vamos, como si la viera ahora. Entonces, el respeto a la persona que está en el momento previo al tránsito, acompañarlo y darle, ofrecerle, a lo mejor solamente ponerte a su lado, cogerle la mano, lo que demande. Si no está preparada porque le sorprende o espiritualmente no te demanda nada, solamente el acompañamiento, cogerle la mano, está a su lado, yo creo que con eso es suficiente. Y bueno, pues nada más, después de escuchar a Jauli y a Tarragó, pues aprovechar estos momentos para hacer la pregunta que queráis. Yo quisiera nomás aclarar algo. Las bromas que se hacen, lo que yo hago, es que el tema de la muerte a mucha gente lo asusta. Y he encontrado que usar la broma, un poco tomarlo con menos seriedad, ayuda a que las personas asimilen más estos conceptos, ¿sí? No crean que lo hago porque a los mexicanos nos gusta ser medios payasos, ¿no? La idea es que ustedes estén más abiertos y no se asusten, porque yo recuerdo en Cáceres dando las primeras charlas sobre este tema en una librería, había mucha gente mayor, salieron corriendo después de 10 minutos de introducción. O sea, hay quien no le agrada el tema porque le da miedo. Entonces hay que entender que para poder aceptar ideas hay que estar un poco relajado. ¿Vale? Eso era todo.
Conciso y concreto. El cordón de oro y la muerte por suicidio. Gracias. Bueno, el tema del cordón de oro, de plata, porque también tiene, a veces la terminología se utiliza, une todos los vehículos, los 7 vehículos que poseemos. O sea, el ser humano está constituido por varios principios. Si tomamos la explicación de Pablo, de cuerpo, alma y espíritu, que es la más simple, el cuerpo estaría formado por el cuerpo físico y el animal que traemos ahí. Todos traemos un animalito que tiene lo suyo. Yo traigo un leoncito que, híjole, a veces saca las uñas, pero todos lo traemos. Hay además una parte intermedia, el alma, que sería la parte cognitiva, la mente. Y el espíritu, los principios superiores. De acuerdo a la visión teosófica, hay 7 principios. José comentó algunos de ellos cuando estuvo hablando del más allá. Y esos principios están todos unidos por ese cordón, una especie de cordón de energía que los une a todos con un collar, si fuera un collar. ¿Qué ocurre? Cuando la muerte viene, el cordón se corta entre el cuerpo físico y el doble etérico y la energía. Nosotros tenemos una pila de energía con la que venimos a la encarnación, herencia de la encarnación anterior. Es kármica, porque hay niños que nacen con más energía y hay niños que nacen con menos energía. ¿No se han fijado eso? Más enfermizos, más proclives a tomar alguna enfermedad, y otros salen muy vitales y muy fuertes. Porque la pila que traen, o sea, la cantidad de energía que traen, no es igual. Porque la mal usaron o la bien usaron en vidas anteriores y nacemos con esa falta o exceso. ¿Cómo se aumenta esa energía? Sirviendo a los demás. Es el mecanismo más poderoso que tenemos para poder recargarnos, ayudar a los demás, viviendo, sacrificándonos por los demás. Hablo de los casos en que, no sé si les ha pasado, cuando ustedes ayudan a alguien, hay como una especie de enchufe de energía que nos da. O sea, hay no solamente la alegría, sino la sensación de que algo está dándonos como resultado de esa acción. Esa pila se va agotando durante la vida, y si la hemos mal usado, al final de nuestra vida no podremos dar ni siquiera unos pasos, porque ya la pila se acabó, ya no se recarga igual como cuando éramos jóvenes. Entonces, el doble es un campo de energía muy parecido al cuerpo físico que nos rodea. Le llaman el aura, el doble, el campo bioenergético, tiene varios términos. Y tiene colores, y ahí aparecen los pensamientos o las emociones. Como les decía, un clarividente puede ver si le estamos mintiendo sin cruzar palabra. Nomás nos ve y ve el campo energético y sabe lo que estamos diciendo o haciendo, y la calidad de hombre o mujer que somos. No tenemos que decir ni media palabra y él sabe todo de nuestra vida por lo que está apareciendo en ese campo. Eso desaparece con el cuerpo físico y quedan los demás principios, porque se cortó ahí el cordón de plata. Buenas tardes. Yo lo único que quería saber, yo soy sanitaria y licenciado a muerte, pero siempre me he quedado la duda de que nunca he sabido o no he prestado suficientemente atención para saber cuándo empieza ese proceso y cuándo termina ese tránsito de la muerte. Bueno, ¿Me sé explicar? Porque yo tengo entendido, o he entendido en algunas personas, que dicen ya no está aquí y todavía está físicamente, pero ya no está, o lo contrario, ya no está pero está por aquí. Yo ahí me quedo. El cuerpo se queda, los principios se quedan un buen rato todavía en el cuerpo, a pesar de que ya haya el médico diagnosticado muerte. ¿Sí? Sigue adentro, sigue en nosotros ese principio, los principios superiores, o lo que queda del traje, no se separa de inmediato. Ahora, no hay una fórmula. Pareciera que cada quien tiene una fórmula personal. Hay quien se separa inmediatamente,
tan pronto la persona muere hay un desprendimiento de esa energía, como en otros casos como si se retrasara, como si no quisiera el cuerpo soltar esa energía y hay un retraso. Algunos abuelos nos hablan de que la muerte empieza años antes, después del declive de los 65, 70 años, empezamos a declinar lentamente, no se nota hasta los últimos momentos, cuando ya es muy fuerte la destrucción del cuerpo, porque está ya agotado y no tiene vitalidad y tiene alguna enfermedad, es cuando ya se nota de inmediato. Porque tampoco he entendido la pregunta. No he oído la pregunta. Entonces, saberlo requiere cierta intuición del sujeto o de la persona como tú que esté atendiendo. Es como si percibieras si está o no está. Hay casos incluso yo recuerdo un caso de la doctora Kubler-Ross. Estaba una mujer en el hospital con su marido, estaba amnésico, llevaba mucho tiempo en ese estado. Y la señora le dijo a la doctora: oiga, ¿puedo hablarle a mi marido, decirle cosas? Sí, dígale lo que usted considere. Y la señora empezó a hablar con él, cuidado, y diciéndole lo que había vivido con ella, lo que había pasado bien y lo que no había pasado bien, y al final se despide. En ese momento se muere. O sea, lo había estado escuchando. Faltaba quizá esa salida, como un caso que ella menciona entre los muchos casos que ella vivió. Hay muchísimos casos, pero no se puede explicar como si fuera un solo caso. Cada caso es distinto. Hay infinidad de formas en las que la conciencia real de lo que somos se separa de sus vehículos de distintas maneras. Por lo tanto, es muy difícil de explicar cuál es el principio de esta desencarnación. El principio de la desencarnación es cuando el principio del átomo permanente, como antes hemos explicado anteriormente, se refugia en el corazón, donde se halla el átomo permanente, y ahí hay un proceso que inicia la desencarnación del individuo. Pero esto es una cosa mecánica que va sucediendo en ese momento. Lo importante, a mi entender, puedo explicar algún caso. Yo no me he dedicado nunca al trabajo que habéis realizado, pero he estado presente en algún que otro caso. Por ejemplo, un caso muy directo, porque atañe a la familia. Mi abuelo, precisamente, entró en un estado de desencarnación. Lo fui a ver porque con él ya tenía una buena comunicación desde muy joven, y entonces cuando llegué en el clínico, él estaba esperando. Él no sabía que yo iba a ir, pero estaba esperando, y en cuanto abro la puerta, él me dice, me acerco, y allí había toda la familia sentados, 8. Y entonces me acerco, yo no vi la familia, había mis padres también, yo no los vi, y me senté a su lado, y entonces me dice, no has venido solo. Y yo pensé que se refería a mi esposa. Dije, no, he venido solo porque Kikri está en estado y no puede viajar. Y dice, no has venido solo, has venido acompañado por Rosa y has venido acompañado por Miguel. Miguel era su hijo, que ya había desencarnado, un hijo suyo, y su esposa Rosa era su esposa. Dice, están aquí, ¿no los ves? Digo, no los veo. ¿Cómo que no los ves? No los veo. Yo sí sé que tú los ves, porque estás a caballo entre dos mundos. Me hizo una sonrisa y entonces se dirigió a ellos y les dije, llevadme porque ese cuerpo ya no puede aguantar más. Y se fue. Bueno, yo
por comentar algo a quien hizo la pregunta, tú que eres sanitaria, pues seguramente también habrás tenido la oportunidad de presenciar muchos, claro, en nuestro día a día, y tú sabrás de las situaciones que vivimos y de lo que te resulta, bueno, esto es, o hay gente que está a punto de desencarnar y parece que está esperando que venga alguien, algún familiar que está fuera, y bueno, es que parece que lo estaba esperando, o que ven que viene alguien, o hay gente que lleva mucho tiempo sin hablar o sin moverse y muestra un gesto, una sonrisa, una palabra, y bueno, y esto si lleva tanto tiempo, y es como que está viendo que vienen a acompañarlo en ese tránsito. No siempre hay no siempre son los parientes. Aparecen como parientes, pero son la máscara que utilizan los auxiliares. Del otro lado hay almas que ayudan. Pero si se murió mi padre hace 20 años, no es que él venga. Él sabe que me está ayudando, que en mi mente yo tengo a mi padre muerto y que yo lo quería mucho. Entonces, ¿a quién no le gusta ser recibido por alguien que quieres mucho? No me digan que no. No quiero que quieran esperar y al enemigo que los va a ver. No, supongo que quieren a alguien. Entonces, para que se serenen, se tranquilicen y pueden ir más allá. Se les llama auxiliares. El caso que comentó José, yo tuve el caso con Rosita Torrens, una grafóloga muy famosa allí en Barcelona, que era una mujer con mucho conocimiento, muy inteligente y sabía mucho de estos temas, pero le tenía terror a la muerte. Y yo vivía en el piso de abajo y cada vez que íbamos a comer me invitaba a comer y me preguntaba sobre el tema, y todo el tiempo sobre qué va a pasar y cómo crees que va a ocurrir y cómo crees, siempre muy preocupada. Y yo le decía, pues mira, Rosita, tú sabes más que yo de ese tema. No me decía más porque algo había ahí, pero bueno, entonces un día yo llegué y subí, estaba ella en cama, tenía un tumor canceroso, creo que sí, era eso. Y yo la vi calmada y serena. Digo, ¿qué pasó? Mi hermano ahí está ahí sentado. Y yo digo así, buenas tardes, señor. Ya vino y me dijo que ya nos vamos a ir. Pero que me espere un poco porque tengo que hacer no sé qué cosas. Y mi hermano está esperándome sentado ahí. Y yo la vi calmada y serena, como nunca la había yo visto, porque no tenía miedo, se sentía bien. Y yo me fui de la habitación porque yo la veía todavía y haciendo cosas, pidió hablar con un abogado para arreglar cosas. Yo me salí y esa tarde, al otro día, no recuerdo bien, murió. Entonces, sí es cierto que a veces, si la muerte fue cercana, es posible que sea el pariente. El doctor Yu atestiguó eso con un caso de una paciente que vino a decirle que se le aparecía su marido que había muerto cada día después de que había muerto. Y yo estoy enferma, le decía, quiero que me traten. No está usted enferma. Se viene a despedir, tómelo así, adiós, no la necesito tratar. A través del sueño es una manera de comunicarnos con ellos, sobre todo si recientemente han muerto. Pero casos de que nos vengan a ver antes de irnos nuestros parientes, pues casi seguro, pero no siempre se tome que sea el verdadero. No importa, lo que me va a dar es serenidad y paz al final. Sí. Bueno, lo que yo puedo aportar es, ya podemos todos entender que es bien difícil hacer aportaciones objetivas en estos temas, pero sí que hay ciertas señales que podemos objetivar. Por ejemplo, lo que ha dicho en su ponencia Isaac Hawley, que el órgano del oído es el último en desaparecer, lo cual, bueno, la ciencia ya lo ha demostrado, lo ha constatado. La medicina tradicional china, en la que me muevo muy cómodamente, también. Pero eso lo hemos podido también experimentar en base a nuestra experiencia, porque hablándole a estas personas que están en sus últimos momentos,
pues aparece una lágrima, una sonrisa, un apretón de manos, con lo que ellos puedan comunicarse. Entonces sí, sugerir que si tienen la posibilidad de acompañar a sus seres queridos en este momento de sus vidas, que sean conscientes de que oyen con casi total seguridad. Y en cuanto a las visiones, es una de las señales que nosotros tenemos siempre muy presentes, porque a veces con días de antelación, a veces con horas de antelación, la mayoría de los pacientes son visitados por sus seres queridos o unas personas que le están, y ellos los visionan y nos lo hacen saber. Y como experiencia personal, he tenido en más de una ocasión visitas en el astral, es decir, cuando estaba dormida, pero en este caso me voy a referir a la partida de mi padre, que vino a los 2 o 3 días de fallecer, vino durante mi sueño en el astral y me comunicó, pero con toda tranquilidad y con la claridad con la que estoy diciendo estas palabras. Hola, Karin, vengo a decirte que estoy perfectamente y que estoy muy bien donde me encuentro. Quiero también explicar un caso en el que yo he estado presente. En Barcelona ya han fallecido 2 personas que eran admirables sobre estos casos. Se decía que antes de ser teósofo hay que ser una gran persona y para ser ocultista hay que ser un gran teósofo. Él era un ocultista y su mujer era una gran clarividente auténtica de los mundos astrales. Fuimos a ver a una persona que se estaba muriendo, desolada, porque tenía 2 hijos y tenía su marido, una muchacha de 35 años, llorando en estos momentos, desolada por lo que iba a dejar, desconsolada. Y mientras estábamos allá, yo estaba de espectador porque los acompañaba a todos estos trabajos que ellos hacían, y en un momento dado la clarividente, la mujer, dice: es ahora, ese es el momento, avisando a su marido, al ocultista. Y el ocultista se acerca a la cama y ella deja de llorar, se queda extrañada, quieta, mirando, y él le dice: ¿qué ves? Dice: están aquí. Había dejado de llorar. Están aquí. ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Cómo van? Van de blanco. ¿Qué te dicen? Que si me quiero ir con ellos. ¿Y tú qué vas a hacer? Me voy. Y se marchó, alargando la mano. Fue precioso. Yo estaba junto con ellos. Cuando vas con personas de ese tipo que han alcanzado una realización interior y te llevan con ellos, se aprenden cosas que no se entienden a nivel personal. Este es un caso maravilloso que ocurrió porque estaba desolada y se terminó y se fue feliz. Y quiero contar algo. Uno muy cercano. Tenía mi tía que me seguía por todas partes, y entonces ella quería que le hablara siempre de la muerte. Y venía a casa y le hablábamos de la muerte, qué es lo que ocurría, cómo sucedía, qué es lo que pasaba, qué síntomas sentías y todo esto. Un buen día se puso enferma, a morir, y bueno, la llevaron al hospital, en la clínica, la fuimos a visitar en 2 ocasiones, y en la tercera ocasión que voy, yo le digo: oye, te veo muy bien. Le digo: te veo muy bien. Y ella lo que hace es alargarme las manos para que yo se las coja. Pero en aquel momento no lo entendí. Yo le explicaba qué es lo que sucede, pero en aquel momento no comprendí lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo: la vida se está retirando de mis manos.
se están enfriando, se está coagulando el átomo permanente en el corazón y me voy. Estaba en el momento de pasar su momento de repaso de su vida pasada, pero en aquel momento no lo entendí. Me voy hacia casa, llego a casa, suena el teléfono y mi tío me dice: la tía se ha ido. Pero ya sabía qué es lo que ocurría. Sabía que cuando la vida se retira, las manos se enfrían, y es por eso que me las estaba dando. Pero en el momento no lo comprendí. Hay casos múltiples y distintos, y si vosotros cogéis algún libro que habla de estas cosas, encontraréis casos que son realmente maravillosos de ciertos individuos que han muerto por un accidente y que no saben que han muerto. Que no saben qué es lo que está ocurriendo. Y entonces hay una aglomeración de gente, se acercan, y entonces él ve su cuerpo tendido. Y no sabe qué es lo que está ocurriendo, dice: estoy soñando, esto es un sueño. Es un sueño. Y se va. Pero mientras se va, hay una luz que va viniendo. Y esa luz que va viniendo tiene la imagen de una novia suya que tenía hacía 20 años. Y la ve acercarse. Y entonces cuando la acerca dice: pero oye, ¿no eres fulano de tal? Dice: sí, pero ¿no estás muerta? No, estoy más vivo que tú, estoy tan vivo como tú. Hay un lenguaje dentro del mundo interno, porque hay una comunicación, están en su personalidad, no ha muerto totalmente. Falta todavía diluir otros vehículos de conciencia, está en la personalidad. Y entonces, ¿pero qué ha pasado? Si me dijeron que estabas muerta. Sí, morí físicamente, pero vivo espiritualmente. Hay todo un proceso que es maravilloso. El hombre, cuando desencarna, no ha muerto. Por eso el título de la conferencia: no se muere. El hombre cuando desencarna, el hombre o la mujer cuando desencarna, no ha muerto. Ha perdido la vestidura física, pero se reviste con la vestidura inmediata superior, que es la del cuerpo astral, el cuerpo de las emociones, el cuerpo de los sentimientos, el cuerpo del amor, el cuerpo de todo aquello que de alguna manera tiene hipnotizada nuestra mente, el deseo, la pasión. Todo esto hace parte de este cuerpo. Y lo importante de nuestra enseñanza es intentar dejar todo esto. Dejar, porque esto es lo que nos hace venir nuevamente, como ha dicho, ya se llama Saturnino. Como ha dicho Isaac. Quería preguntaros si desde la teosofía se sabe algo del consolamento, del sacramento último que tomaban los cátaros antes de partir, en el momento que ya sabían que iban a morir, bien por muerte natural o bien porque iban a ser martirizados. La mayoría murieron en la hoguera. Bueno, al final yo te puedo decir que he oído del tema que tú me has mencionado, y de alguna forma sirve, digámoslo así, como un bálsamo para el alma en el momento de irse, sobre todo cuando estaban en peligro de muerte en una guerra. Pareciera que cuando estaban moribundos en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, esto era muy frecuente porque les daban una paz a los soldados que estaban heridos. Yo lo veo de esa forma, o sea, es un bálsamo que serena la mente, la parte interior se calma y prepara el alma para hacer un tránsito menos angustioso. Porque es obvio que a la personalidad le da angustia lo que va a enfrentar. Es como no sabe, o por lo menos sabe, pero no tiene seguridad. Y eso que actúa como bálsamo nos serena y nos tranquiliza. ¿Quieres decir algo tú? Si puedo, una de las cosas que yo quisiera decirles: todos hemos tenido pesadillas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo salen de la pesadilla? ¿Cómo? Despertando, ¿no? ¿Y si están muertos?
cómo despiertan. La pesadilla es una especie de reacción del alma para que ustedes tomen conciencia de algo que no está bien. ¿Sí? Es como un zarandeo. Si yo quiero resolver eso, hay que resolverlo vivos, no muertos. Del otro lado, estamos en el mundo de la pesadilla, de las fuerzas oscuras, de nuestra sombra, y ahí ella manda. No hay manera de salir. Aquí podemos resolverlo. El trabajo es aquí, en el plano físico, donde estamos encarnados. No lo posponga para el final. No os vaya a visitar el alemán y los deja fuera de juego. Pues sí, nos visita el alemán y nos dejó fuera de juego. Hay que hacerlo cuando estamos bien, con la mente clara y sanos, hasta donde podamos. No esperen el final. No, ya que esté yo mayor. No lo pospongan. Resuélvanlo cuando lo tengan, en el presente. Yo creo que ya, ¿no? Damos paso a la última pregunta. Vale. Sí, vamos a ver, en el tema de los asistentes que se acercan a ayudar a la persona en el tránsito, ¿la madre es la figura más importante dentro de los asistentes, sea la madre real o sea un asistente que se disfraza? Sí. Porque si tú tienes nexos muy fuertes con ella, recuerden que lo que sobrevive, dice la tradición oculta, a la muerte es el amor o el odio. Y volvemos a unirnos por amor u odio. Espero que se unan por amor con los seres que les rodean, no por odio, porque la vida nos vuelve a juntar. Antes era supónganse de broma, mi suegra, ahora va a ser mi hija. Entonces agárrense con la hija que ahora ha sido la suegra y van a tener que verla más negra, porque cada vez es más complicado si yo no lo resuelvo en el momento. Si tenemos diferencias, resuélvanlo, no la dejemos al final, no se va a quitar. La madre tiene un poder inmenso en la imagen del final. Recuerden que la madre nos llevó a todos, sin excepción, hombres y mujeres, en su vientre. La madre del mundo, el alma del mundo. Y eso repercute mucho. Si yo tengo una inclinación muy fuerte a esa figura, es muy seguro que aparezca ella y me quiera acompañar o me ayude, porque con ella me sentiré otra vez en su regazo, con cariño y afecto, sea un auxiliar o sea la verdadera madre, no importa. En esos momentos ustedes no van a poder ver los detalles, ¿sí? Es mi madre, no es mi madre, no, ahí están ustedes todos, estamos todos así medio mareados, así todos después del golpe que nos dio la experiencia, y estamos así como si nos hubiéramos desubicado. ¿Han tenido un accidente de auto? Si alguna vez lo han tenido, ¿cómo salimos del coche cuando estamos después del accidente? Así como zombies un poco, ¿no? Esa es la sensación que se tiene después, hasta que se ubica otra vez la conciencia bien. Como decía José, hasta que el átomo permanente vuelve a reorganizarse del otro plano, la conciencia está así como dormida, como mareada. Y del paso, todos vamos a estar jóvenes del otro lado, no se preocupen por las estiradas. En el grupo pues me invitaron a moderar este encuentro con Juan Carlos, que ha sido un placer volverlo a ver porque tuvimos el honor de trabajar juntos, y aquí estoy. Hay un tema importante, muy importante, que ha aportado él, esa parte que ha aportado aquí en el audio, en la pantalla que ha puesto, en la que habla del campo acásico. Ha puesto a varias personas, entre ellas Berger Hellinger. Yo fui alumna de él y él hablaba que qué pasaba con el campo vacío, qué pasaban con los muertos, con nuestros muertos. ¿Cuándo se manifestaban esos muertos? ¿Qué hacíamos con eso? Hay un fenómeno que surge, que no es momento ni es debate, porque necesitaríamos mucho tiempo, en el que existe un fenómeno que efectivamente se manifiesta. Pero lógicamente hay que hacer un trabajo previo. Se lo estaba diciendo a él y dice, llevas razón, pero no es el momento ni tenemos tiempo para ello. Así es que, bueno, nuestro trabajo forma parte un poco de este tema y vamos viendo
que conforme va pasando más tiempo, más manifestaciones hay de nuestros muertos. Y eso que Emilio comentaba antes del río es muy importante. Puedo compartir con vosotros que yo he vivido, como muchos de ustedes, varias muertes. Fueron mis abuelos cuando pequeña, fueron mi papá. Y el año pasado, justamente, el día 15 de marzo, comencé y recibí por parte del señor Tarragó, digamos, el título del grupo de Teosofía, como que me habían admitido en el grupo. Y ese mismo día habíamos incinerado a mi esposo. Y al año justo me invitan a moderar esto. Entonces, para mí, lo que he vivido este año no tiene nada que ver con lo que he vivido con otras muertes. La muerte para mí, hoy al día de hoy, aquí ahora, no es un dolor, no es un sufrimiento, no es un caos. Simplemente es un respeto y una aceptación hacia el proceso individual de cada persona. Cuando haces esto, te sientes reconfortada, no te sientes sola, te sientes amada por algo importante que eres tú mismo, y amplías la mirada hacia aquello que se manifiesta en nosotros y no nos damos cuenta. La ampliación de la mirada, que es la base fundamental de la asociación, es importantísimo en todo. Y es muy importante que estemos por lo menos en un 40% diario en observarnos a nosotros mismos, porque es verdad que hay tantas manifestaciones de temas que hablamos de espiritualidad y de muchísimas cosas que nos cuesta trabajo ampliar la mirada. Y sabéis que nos cuesta muchísimo trabajo hacer algo importante, hacerlo fácil. Así es que ahora ya preguntáis lo que queráis y yo simplemente levantáis la mano y preguntáis lo que queráis a los ponentes, que son los que tienen que contestaros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias en primer lugar a todos los ponentes que han pasado por aquí hoy, porque ha sido un encuentro para mí muy fructífero. Y me gustaría hacerle una pregunta a Emilio Carrillo, porque me ha quedado bien una pequeña duda. Se ha hablado esta tarde de que, en general, cuando la gente fallece, las personas fallecemos, en el otro lado nos están esperando estos familiares que han tenido contacto con nosotros en esta vida física, o se ha estado también hablando de los auxiliares. Pero mi pregunta es la siguiente: si este familiar que ya está fallecido ha vuelto a encarnar, ¿puede estar a la vez en los dos planos? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, seguimos con más preguntas, si os parece. Juan Carlos, aunque me lo dirijan a mí, podemos ir diferente. Vamos tomando nota de lo que planteé y después intervenimos cada uno. Sí, por favor. Cuando se habla de que habéis hablado de que la conciencia pasa del cuerpo físico tras la muerte, del físico denso, al cuerpo etérico, luego al cuerpo astral y así sucesivamente por otros cuerpos, por otros vehículos. La pregunta es, sé que el concepto de espacio lógicamente no es el mismo de aquí que de ese otro plano de existencia, pero coexisten en esos planos. Si pudieran decir, ¿dónde están ubicados? Es que dicen que están coexistiendo y que los planos no están, uno se imagina que el cielo está pasada la luna, pero, ¿sabes lo que te digo? Pero se oye decir, ¿no? Realmente están compartiendo como si dijéramos el mismo espacio que el vuestro, solo que en distintos niveles de vibración, distintos planos. ¿Podrías hablar algo de eso, explicar algo de eso?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta convocatoria que hemos hecho juntos. Y yo quería hacer una pregunta. No sé quién me la podría responder, pero yo creo que el señor José Tarragó, que ya lleva muchos años de experiencia, y podría ser alguien que pudiera contestarla. Dentro de los estudios filosóficos que yo estoy empezando a introducirme en ellos, cuando hablamos de la colaboración o la ayuda que se recibe cuando entramos al más allá, cuando estamos haciendo el tránsito, se ha hablado de iniciados o de personas que son iniciadas dentro de la teosofía, que ayudan en el momento del sueño, es decir, en momentos del sueño sin perder el cordón de plata, en ser esos entes que pueden hacer un trabajo de ayuda a personas que están en un momento determinado para morir. Es decir, un accidente, están en un momento determinado para pasar y hacer el tránsito, y esas personas que tienen que ser muy, muy fuertes, por lo que he oído, es decir, son vivas, están vivas, pero en el sueño pueden hacer ese trabajo. Es decir, el trabajo de ayudar al tránsito a personas de cualquier parte del mundo que pueden tener un accidente en un momento determinado. Eso lo he estado escuchando yo y leyendo en foros teosóficos. No sé si puedes responder. Hola, yo dos preguntas. Primera, ¿qué os parece la película Nuestro Hogar? Y segundo, ¿qué opinión tenéis de un curso de milagros y la idea que transmite este curso de que haciéndolo y llevándolo a fin se conseguiría anular la cadena de reencarnaciones? Gracias. Hola, mi pregunta es para Juan Carlos. Él nos estuvo explicando de la necesidad que había en el momento de la fecundación, en el vientre de la madre. Y mi pregunta es, ¿qué pasa dentro del vientre cuando cesa esa energía y muere un bebé en el vientre de su madre? Y hablabas que ya estaba ahí también el alma. Si me puedes enviar una información sobre ello, te lo agradecería. Hola, buenas tardes a los tres ponentes. La pregunta para Emilio Carrillo. Emilio, tú sabes que yo soy cristiano católico. Y bueno, yo me he leído los santos evangelios canónicos y allí Jesús Nazaret, Jesucristo, bueno, no te habla del tema de la reencarnación, habla de encontrar el reino de Dios, del reino del cielo tras la muerte. También te habla del infierno, de la posibilidad de que un alma pueda ir al infierno, y no lo hace una vez, sino que aparece más de 10 veces. Entonces, también pensando en las personas que buenas, santas, ¿no? Porque tú hablas de que sí existe el cielo, incluso asemeja el tema del tránsito a lo que es el purgatorio católico, y hablas del cielo, pero planteas de que hay que volver otra vez aquí a la tierra. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque Jesús Nazaret, que para mí es Dios hecho hombre, no habla de la reencarnación, habla de la vida eterna, y la eterna es que no tiene fin. Entonces, esa es mi opinión sobre esto. Aquí más minutos ya de lo que... Es mucho ya. Hola, ¿se oye? Yo quería preguntar, todas las conciencias humanas tienen la necesidad de liberar el dolor que muchas veces las memorias de nuestros ancestros se elevan, y las conciencias de cada uno tienen la necesidad
necesidad de liberar ese dolor. El ser humano está estructurado en una estructura psíquica que es el ego, que se caracteriza porque no puede mirar lo que se ve. Hasta qué punto uno puede evolucionar si no es capaz de atreverse a sentir eso que el ego le protege sentir para poder liberar la conciencia y verdaderamente poder hacer un tránsito en paz. Pues yo creo que ya bueno, María José está pidiendo una pregunta más, es que ya tenemos un buen listado, ¿no? Vamos a hacer otro encuentro mañana con esas preguntas. Hola, para Juan Carlos, que ha pasado así un poquito rápido por el tema de los registros acásicos, si podría explicar algo al respecto, que desde su formación, de qué se trata. ¿Vale? Yo propongo así sobre la marcha que Juan Carlos intervenga primero, Paqui también se quiera apuntar algo, después yo, y la pregunta directa que se le ha hecho a Tarragona la dejemos para la última, ¿vale? Y ya cerramos con... Perdón, comentaba que vayamos interviniendo en el mismo orden que estamos en la mesa, primero Juan Carlos, para eso intervenido antes Paqui y yo, y dejemos a José Tarragona a la pregunta que se le ha hecho directa por parte. Voy a intentar ser sintético, pero no quiero antes de empezar esto compartir una idea de alguien que retomó en su presentación Emilio, y es el doctor Enrique Vila. Ha comentado lo que él vivió y el cambio, el trueque profesional a lo que se ocupa. Y quiero compartir una experiencia porque en aquella época pues yo le dejaba a Enrique Vila paciente cuando hacíamos neurocirugía y yo estaba entonces en ese proceso. Y bueno, pues había una señora, una experiencia, una señora con 62 años, con una hidrocefalia, que después de quitar el quirófano, pues con descomprimir y poner una situación de evacuación, pues se cierra, como se hace, se quita un trozo de un pentágono de cráneo, se separa de una madre, se trabaja, pero después se cierra y ese paciente tiene que ir a la UBI. Ese paciente va a la UBI, la coge Enrique Vila, y la señora en la UBI pues entra en un proceso en que se desconecta. Y Enrique la recupera. Nuestro trabajo como médico es recuperar. Pero aquella señora se enfada tremendamente con Enrique. Y se enfada tremendamente porque ella quería quedarse. Ella era feliz en el otro lado. Ella que le llamaba la luz. Ella había sufrido con su cuerpo. Había tenido problemas con sus hijos, con su familia. Ella se quería ir. Y la reivindicación con Enrique, ¿por qué la trajo? Porque ¿quién era él? Porque él ya no le había dado posibilidad. Ella se quería ir. Y casi lo querían denunciar. Fue un sofocón con Enrique. Y Enrique se plantea, ¿qué hemos hecho cuando una persona está en esa circunstancia? Y es una de las experiencias por las que le inclinó a cambiar. Yo fui muy amigo, muy intimista en ese mundo del oculto con Enrique Vila, donde entonces había una sociedad en Sevilla que se llamaba Andrómeda, de estudio para... Y bueno, llegamos a hacer algunas experiencias pues con el catedrático de psiquiatría entonces, con el catedrático de medicina legal, con terapéutica física, en un sitio donde había un tipo que era una especie de medium, trabajador del Corte Inglés, que en un lugar concreto pues se pusieron fenómenos anormales y tratábamos de medir temperatura, energía, con unos aparatos con el ingeniero a ver qué sucedía allí. Un poco de esos fenómenos paranormales, de ver qué hay del otro lado. Yo me voy a meter en las preguntas a la medida en que pueda. Y la primera es si se puede estar en dos planos cuando uno es familiar está encarnado. Yo en eso le diría, es decir, en el plano astral ha habido una situación en la que tiene que... cuando hablaba antes del túnel de luz en la presentación quizá no fue suficientemente claro, si dije cómo se venía, lo electromagnético, que es la villa intrauterino, después lo eléctrico y por último la inmunidad. Y el túnel de luz es la inversa, ¿no? Se iba primero el campo magnético, después seguía el eléctrico y era la luz intensa de ese
electromagnetismo que hayamos vivido. Y ahí aparecen las figuras de donde se viene. Cuando está en ese proceso de transición y hay una encarnación, tú vuelves a estar en esa nueva encarnación. Esa nueva encarnación que puede haber cambiado de género. Hay una teoría muy bonita, muy explícita, de una italiana que también ha muerto, que se llamaba Beatrice Bonta, era conocida en el número artístico como Cosima Cosmo, y ella era italiana, y el catedrático de la Sapiencia de Roma le dijo que esa teoría tenía que difundir. Lo hizo primero en Italia, se llama El So Humano, y después lo hizo aquí en Editorial Planeta, en España. El So Humano lo que te habla es que cada uno de nosotros, en el proceso evolutivo, ella decía que ya los inicios conocían esta aceptación, en que había cuerpo humano y cabeza de animal. Cada uno de nosotros tiene una personalidad que desarrolla a los 16 años, pero esa personalidad es como una casa. A los 16 años se pone la bandera donde ya llega al límite, después se empieza a realizar, a pintar, a amueblar con los años, y a veces hasta asegura, tira muebles y cambia cosas. Pero en esa casa hay una habitación que es la espiritual, otra habitación que es la habitación cultural, pero en el resto de la casa hay un topén de un animal, que te hace a ti representar cada uno de tus movimientos íntimos, tus apetencias, la apetencia por la carne, por el sabor, tu forma de enfermar dependiente del animal, tu forma de manifestar tu agresividad, la forma de matar, la forma de amar está vinculado al tipo de animal. Y sientes rechazo con los otros animales cuando te lo encuentras. De forma que un perro, que es un cuadrúpedo, que tiene la impresión como perro, que sería muy largo contar la teoría, pero es muy, muy interesante. Cuando tú reencarnas, tú has pasado a ser otra personalidad, con otras características. Y no puedes estar en dos planos, ya estás reencarnado. Incluso a veces se reencarna dentro de la misma familia. Y te encuentras el padre que se fue con el nieto que llegó más tarde. Y ahí hay una comunicación, pero no existe la dislocación, no puede en este tiempo. Cuando tú estás en un solo plano, que se hablaba. Después decía la coexistencia de los distintos planos y el campo cásico. Yo entiendo por lo que era el campo cásico o campo morfogenético, que hoy se estudia de lo que es el núcleo de la persona. Entonces la mente tiene una serie de frecuencias. La frecuencia en la que entramos en la fase del sueño, en la fase del inconsciente, 783, es un número que pertenece al fin. Cuando tú estás ahí, entras al núcleo, incluso hay una técnica que se llama la paleogenesia, que tiene una técnica que se llama el teseo, en el que conscientemente y sin perder la conciencia, tú entras en ese mundo infinito interior de conocimiento que tú tienes y te va llegando a un plano básico mental más perfecto, más profundo y más saludable. Desde ese plano vienen escenas de tu vida que han sido conflictivas, que se van tomando notas previa a una historia que se hace antes, y en esas escenas de la vida son las que van a solucionar lo que en la tabla de tu cuerpo se ha ido escribiendo. De forma que los datos sensibles del lado izquierdo de una persona tienen que ver con conflictos que no están relacionados con la familia, con el nido, con la madre, con el padre. Y el lado derecho, en el diestro, significa los conflictos del mundo con el que se enfrenta. Y todos tienen un lado más sensible que otro. ¿Por qué un cáncer nada más se ve en la mama izquierda y no en la mama derecha si las dos mamas tienen el mismo tiempo? Han vivido lo mismo y han comido lo mismo. ¿Qué diferencia un lado de otro? ¿Cuál es la emoción que fija a la condensación de la energía? Y porque esa energía se produce de una forma que da unos vectores que hacen multiplicar la célula. Esos vectores se llaman receptores NK1, que son los que producen el azúcar para esa célula que se multiplique. Y los antagonistas de esos receptores que hemos puesto una diapositiva muy rápida, que son los antagonistas de sustancias B. Entonces, todo eso está implicado en que el cerebro produce, decíamos, como un... igual que existe el drop de la informática donde subimos a la nube, pues todos estamos teniendo un campo de coexistencia, de pensamiento, de longitud de onda en el que estamos participando. Cuando tú crees que tienes una idea nueva, viene de ese campo cásico que te llega. No hay nada nuevo bajo el sol. Y estamos compartiendo ideas. Y cuando las ideas son muchas, entonces se hace. Hay dos principios que se llaman para mí el principio en la humanidad. El principio de intencionalidad es la fuerza de atracción. Tú piensas cómo quieres ser tú dentro de 10 años, dentro de 3 años, cómo quieres que sea tu casa, tus circunstancias, pero con pelo y señales. Si piensas en una casa, tienes que tener las cortinas definidas. Principio de intención. Y la fuerza de atracción es que tú repites esa idea a lo largo del tiempo exactamente igual.
hasta tu inconsciente, si te llevas bien en ese mundo interior y tienes relación con él, con el niño o la niña que tú tienes dentro. Que muchas veces tú has ido perdiendo tu vida en el exterior y no la has echado cuenta. Y ella ya no te echa cuenta. Cuando coinciden los dos, hay una técnica del toponomo, en el que te mira los ojos y dice 4 palabras hermosas. 4 palabras para llamar con ese inconsciente. Hacia abajo y 2 hacia arriba. Hacia abajo es perdón. Lo siento, perdóname. Las 2 palabras hacia abajo. Y las 2 palabras hacia arriba es te quiero y gracias. Entonces produce un fenómeno, si tú llegas a ese entendimiento, que se llama la sincronicidad. Y es el momento en que tú piensas a hacer que la vida cambie. Y tú piensas que tienes que hablar con Lola María, cruza la esquina y te encuentras Lola María. Y has perdido esto y lo encuentras en un momento. Y se produce un fenómeno de sincronicidad en tu vida. Porque tu inconsciente empieza a trabajar con el inconsciente colectivo. Y empieza a abrirte la cuenta de lo que parece que es casualidad. No, tú es que tienes buena onda. Tiene una buena vibración. Y esa vibración es la que nos hace conectar. Y en la vida, para mí, todo es modificar la vibración. Hay un ejemplo maravilloso, el ejemplo del agua. El ejemplo del agua es que simplemente cambiamos la vibración del agua. ¿Cómo? No cambia por sí, cambia porque le damos energía. Y si al agua líquida le damos energía, aumentamos la frecuencia de choque, la frecuencia, y se transforma efectivamente en vapor de agua. Sigue siendo agua, pero sometida a la ley física de los gases, ya no de los líquidos. Y el cambio de la ley física de los 3 estados es el cambio de la ley física de mi plano. Que cuando yo cambio energía puedo pinchar y modificar el plano de la emoción, del sentimiento, porque varía la frecuencia. Y hoy en día se tratan con frecuencia. Y es más, hay frecuencias que se pueden pasar por el campo clásico. Y eso lo hacen aparatos de los rusos y de los alemanes. Y así se está tratando a gente que van a viajar, y el proyecto de viajar a Marte, que hay un grupo de humanos que van a ser los primeros exploradores del Marte. Entonces se están estudiando muchas cosas. Por ejemplo, no se pueden llevar los sacos y las patatas, sino los productos liofilizados de los nutrientes básicos que se están haciendo experimentaciones con productos ecológicos que se sacan de verduras y de frutas. Y se están haciendo 2 tipos, en polvo y en cápsula y en líquido, para mantener una población que no va a salir de excursión en 9 meses de una nave. Y no van a dar un mordisco a una manzana hasta que no la siembren allí. Y el médico que van a tener va a ser a distancia. Pero esto no se puede todavía llevar a cabo. Es decir, no, como el motor de agua que existe, no se va a comercializar porque el sistema está montado para el motor de gasolina. ¿Vale? Entonces, en el campo clásico pues tenemos eso, y cuando se mueren distintas variables de frecuencia, hay como distintos planos. La variable de frecuencia es el gas, el líquido, el sólido. Y termino, porque si no me como el tiempo. Y son mis 34 y terminamos en 10 minutos. Había, una pregunta para, no sé, las 2, después la 4ª pregunta era sobre nuestro hogar, la película sobre nuestro hogar. Creo que es sumamente interesante, la comenta. Y el curso de milagros, mire, para evitar la cadena de reencarnaciones, vamos a ver, yo lo que tengo como concepto es que hay gente que tiene distintas reencarnaciones, tienen muchas o pocas vidas. Eso es difícil de valorarlo. Después entro en el tema cristiano. El asunto es que lo que realmente Dios, que define Juan, lo define como amor. El amor es la más alta frecuencia vibracional del universo. Uno de los más potentes investigadores, que se llamaba Alberto Einstein, escribe una carta a su hija Lisa, en donde le dice que pregone eso porque él no fue capaz, porque la humanidad no estaba preparada para entenderlo. En nuestra vida lo que tenemos que hacer es una modificación de nuestra variable frecuencial y conseguir esa frecuencia potente que se llama el amor. El amor mueve montañas, todo lo puede. Pero es que nuestra capacidad de amor, que es lo que tenemos de nuestro creador, que es como una velita, la tenemos arrinconada y no somos capaces de ponerla encendida. Porque los egos, la creencia, los apegos nos atan. Y en la medida en que sepamos trabajar eso, y todas las culturas antiguas lo hacen, entonces conseguimos vivir en esa variable frecuencial, es vivir con la magia de la vida, romper la cadena. La cadena se termina cuando usted haya llegado a su proceso de desarrollo, su proceso vibracional, que es llegar al cielo de los cristianos, es unirte a Dios,
en esa variable frecuencial. Y entonces cuando se unen, ese es el cielo, en la presencia divina. Fuiste desde el origen y vuelves a él. Y si no, tu situación es tan densa, te repite curso. Y aprende. Porque todo lo que pasa no pasa por casualidad. Todo lo que pasa, pasa en tu vida para un continuo aprendizaje. Y ese aprendizaje te repite, te vuelve a tropezar con lo mismo porque no te enteras y no aprendes. Porque es incapaz de crecer en ese sentido. Entonces, había otra pregunta por ahí que era el fundamento de cuándo se produce el aborto. Desde el punto de vista de la medicina tradicional, la concepción tiene dos formas. El mundo de la no forma y el mundo de la forma. El mundo de la no forma es el mundo de la idea de concebir de la pareja. Antes de la relación hubo un mundo de la intencionalidad de procrear. Es decir, hubo una atracción, hubo una situación y hubo el deseo de procrear. Es el mundo de la no forma, que es el mundo del cielo. Y el mundo de la tierra, el mundo de la forma, es el mundo que mantiene lo que es las dos grandes energías que componen en la energía hereditaria. Son 8 caminos. Hay uno que es la línea media anterior y la línea media posterior. La línea media posterior es la parte ya, la parte del cielo, que es el llamado Tumo. Y el otro es el llamado Yermo. Se llama vaso gobernador y vaso concesión. Y se unen por un canal, que después está en los laterales, que es el llamado Chomó, que es el que mantiene la unión de los dos. Si el Chomó se rompe esa energía. Y se produce el aborto. Y el niño muere. Y esa energía se dispersa, y se dispersa en plano. Es un no nacido. Es un alma que pasa a una variable frecuencia del plano donde estaba antes de la reencarnación. No baja de curso, lleva el curso, tendrá que esperar su turno. Y la madre perdió aquella ilusión, aquella impronta del futuro. Desde mi conocimiento. Sigo la sexta pregunta, que era el contenido sobre Jesús. Mire, Jesús es un reencarnado. Jesús sube al cielo en cuerpo y le dice a Tomás: tocas aquí, y es que tú crees que yo no aguanto. Jesús se reencarna cuando van las mujeres, María, a ver que la piedra de aquello donde habían enterrado estaba. Claro que nos dice y nos habla. ¿Qué es el cielo? Pues algunos consideran lo que hacía Dante en la hora de Dante. Quizás el infierno es esto que vivimos, en esa dimensión. Y como no has aprendido el curso, repite y vuelves otra vez a pasar por las 3 dimensiones de esos 7 cuerpos que existen, de esos 7 niveles de existencia, que es un número único también. 7 para la mujer y 8 para el hombre. Cada 7 años la mujer replica, todavía hablamos antes, toda su célula, y cada 8, incluida la del sistema nervioso. Pero usted, ¿qué se cree? ¿Que la misma sistema nervioso que tiene un hombre de 60 años la que tenía cuando era un bebé? Las células del sistema nervioso se han ido renovando parcialmente como te has ido renovando tú. El pelo que tú peinas hoy es el pelo que hace 8 años tú no tenías, has conseguido después. Y no hay ninguna célula en tu cuerpo que tenga más de 8 años. Ha evolucionado todo. Te ha ido transformando. Y cada día hay algo de ti que muere y algo de ti que nace. Coexistiendo con un sistema, que es tu sistema que se ha formado en el primer año de vida, en tu colon, con las bacterias que tuviste en ese momento, que es la barrera del código de barra de tu sistema inmunitario. El segundo cerebro que le llaman, donde coincide el sistema hormonal y el sistema sanguíneo. Hay unas cosas preciosas sobre Jesús. Jesús tenía un amigo íntimo con pasta que se llamaba José de Arimatea, que quería salvarlo. José de Arimatea paga a un romano para que le evite la agonía de Jesús. Y ese romano le clava una lanza en el espacio intercostal. ¿Sabe qué hace esa lanza? Dice, sale agua y sangre. El edema del pulmón se lo evacuó para que pudiese expandir el pulmón. Yo le propongo que usted vea en la materia médica el ácido acético, el vinagre, que diluido en agua sirve para resucitar, para alargar la agonía. Qué curioso que no le den agua y le den ácido acético. ¿Quién sabía esa información? Bueno, ya está. Lo último
La liberación del dolor, los registros clásicos, creo que ya lo hemos contestado. ¿No? Muchas gracias. Más o menos. Bueno, yo iba solamente a... Le voy a dar la palabra a Emilio. Gracias. Pero quería contestar lo que ha preguntado el señor de los familiares en los dos planos. Yo, por mi propia experiencia desde la asociación, no solo yo a nivel personal, sino muchísimas personas que pasan por allí y trabajamos estos fenómenos, concretamente hay unos órdenes dentro del clan que nosotros le llamamos los órdenes del amor. Cuando algo en el clan familiar de antepasados se queda inconcluso, pues desgraciadamente va en la cadena genética. Como él ha hablado antes, de izquierdo a derecho, todo tiene un porqué, como dice Emilio, y un para qué. Y efectivamente eso es una investigación importante que hay que hacer en el sentir de la pertenencia. ¿Qué te ha tocado ahí, en esa cadena genética? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no eres feliz aquí ahora? ¿Por qué inclusive sabiendo cualquier tema que tenga en tu vida nefasto, negativo, complicado o no feliz, ¿por qué no miramos el clan antes? ¿Por qué no miramos la tierra antes de irnos al cielo? Entonces le puedo contestar al compañero que son manifestaciones constantes en el fenómeno que surge cuando se trabajan los clanes, y no hay que asustarse ni pensar que somos especiales, todos somos todos y todos pertenecemos. Se trata de saber cómo se abre eso y de intentar saber qué pasó allí para sanar aquí, para arreglar aquí, para liberar a nuestra prole de lo que venga para el futuro. Es la que quería contestar porque no hay tiempo de contestar otras cosas, pero eso es importantísimo, ¿eh? En los órdenes del amor, en los clanes es importantísimo para sentir la pertenencia. Nada más. Emilio. Gracias, Juan Carlos, gracias, Paqui, y gracias a todos los que habéis planteado cuestiones. Soy directo y esquemático. Con relación a dónde están los planos, ya se ha referido yo, Juan Carlos. Yo invitaría a estudiar los textos teosóficos que nos enseñan que como es arriba es abajo, y que de la misma forma que nosotros somos un universo o un multiverso, porque tenemos billones y billones de células, cada una de las cuales tienen muchísimos componentes, desde el centro hasta la membrana, o 100.000 genes cada célula, con lo que dentro de nosotros hay un auténtico universo, que también entendamos que nosotros formamos parte de un ente de vida que es superior. Mucha gente lo asocia con la madre tierra, con Gaia, pero posiblemente se enseña en los textos teosóficos que Gaia pertenece o es una cadena, dentro de una cadena de encarnaciones de un ente mayor, que se le llama logos planetario o ente supraplanetario. Este esquema de que todo es una suma de partes y forma parte de una suma superior, este esquema es interesante en orden a la respuesta de dónde están los planos. No busquemos los planos en otros planetas, no busquemos los planos en otras galaxias. Todo lo que nosotros vivamos tiene como contenedor la vida de este ente supraplanetario que hoy día está encarnado en el planeta Tierra y que en su desarrollo, en su discurrir, pasa por distintas cadenas planetarias. Aquí hablábamos hace escasamente un mes, creo que fue, de otras humanidades, hablábamos de cómo la tercera cadena planetaria está asociada a la Luna, que fue un planeta, pero es un número, entre comillas, reducido de entes planetarios en los que encarna el ente supraplanetario. Y todo lo que vivamos se desarrolla ahí. Y todos los planos, por tanto, están aquí. No busquemos esos planos en no sé qué galaxia, en no sé qué sistema solar, porque están aquí, están con nosotros conviviendo, coexistiendo, cosas distintas que desde nuestra consciencia no los percibamos porque la tenemos aferrada al plano físico. Se planteaba también cómo se aparecen seres queridos que ya se han fallecido y se han vuelto a encarnar. La dimensión álmica que está en nosotros, lo que hemos llamado alma individual en el contexto de este encuentro, su envergadura es tan colosal,
su envergadura es tan sublime e inefable que es imposible que encarne en un cuerpo físico. Lo que hace es que proyecta un rayo, valga el símil, se proyecta. Lo que llamamos encarnación del cuerpo causal, del alma en él, es una proyección de nuestro componente álmico. No hay una encarnación de nuestra alma porque, dicho de una forma clara, no cabría. De tal forma que la verdadera envergadura del alma se mantiene en ese otro plano. Con lo que, aunque haya vuelto a encarnar desde el punto de vista de que haya vuelto a proyectar un rayo, el alma, en su auténtica naturaleza y en su auténtica entidad, está fuera. Con lo que no hay problema, por tanto, y no tenemos que darle vuelta a la cabeza. Y si cuando yo vaya, mi ser querido, no el alma, que no hay problema. En ese sentido, no hay ningún problema. Como ha dicho Juan Carlos, yo también aconsejo la película Nuestro Hogar, sí, me parece una película magnífica. Con relación al curso de milagros y el fin de la cadena de reencarnaciones, mirad, claro que termina la cadena de reencarnaciones, pero yo no quiero ser demasiado tasativo. A lo mejor entre nosotros hay alguna excepción, y no quiero mirar. Es una pequeña broma, mi amigo José Tarragona. Me refiero a él como el alma, posiblemente con la lámpara de aceite más llena, ¿no?, de todas las que estamos aquí. Bueno, pues a todos, incluido a mi buen amigo José Tarragona, y él lo puede confirmar, nos queda mucho camino. Nos queda tanto camino. Y ese camino, a su vez, tan maravilloso, no está. El fin del ciclo de reencarnaciones no está a la vuelta de la esquina. Conlleva un sendero prolongado, largo. También cuando hablábamos de la supercadena planetaria, de la cadena planetaria de las humanidades, hablábamos de nuevas humanidades, de globos, de rondas. Hay mucho camino por delante, sin prisa pero sin pausa, vamos a vivir en el momento presente, pero desde luego yo creo que es una frivolidad plantear que el fin de la reencarnación está al alcance de la mano de los seres humanos actuales, porque no sé si habrá alguna excepción, no sé yo quién para decirlo, pero desde luego sería una excepción muy excepcional, pero que muy excepcional. Hablando de este mismo tema, lo que tiene que ver con el cristianismo. Tengo un buen amigo en Valencia que se llama Tomás Valencia, pero no por eso vive en Valencia, sino que es una pura casualidad. Tomás Valencia, que ha colaborado mucho con el grupo, con la rama Espina Aladasa de Teosofía en Valencia, pero que yo lo conocí hace por lo menos 15, 20 años. Él tiene escrito libros extremadamente interesantes sobre cristianismo y reencarnación. De hecho, tiene un libro que son 2 tomos que estudia este asunto. De la lectura de ese libro, que él tuvo la gentileza de regalarme hace mucho tiempo, cuando se estudia, la conclusión es obvia. En las enseñanzas cristianas sí estaba presente la reencarnación, siempre lo ha estado. Y simplemente fue quitada de un plumazo en un concilio del año 500 y pico, del siglo VI, donde por razones que yo creo que tienen que ver con la gran libertad que aporta la reencarnación, porque la reencarnación da una gran libertad, me da la libertad a mí de hacer lo que yo considero ahora, y aunque tú me quites la vida, pues mira, esto tiene 2 consecuencias. Primero, que yo no muero, y que además, por mantener la dignidad de mis posiciones honestas, mi lámpara de aceite se va a llenar, y tú en cambio tienes como consecuencia para ti de que en la siguiente encarnación tienes un karma por haber ocasionado la muerte de otro ser humano. Entonces, claro, cuando esto se entiende, esto es un peligro, esto es una amenaza, esto quita miedo, esto da libertad, ¿no? Y fue eliminado. De hecho, hay datos, documentos que lo ponen de manifiesto, toda la gnosis cristiana, todo lo que fueron las primeras corrientes cristianas, las propias corrientes de señas de donde el cristianismo bebe tanto, tenían ese absoluto convencimiento de que la vida no es la encarnación del alma, no es una vida, sino que es una cadena de vida, lo tenían clarísimo. Y recordar que en los propios textos del Evangelio a Jesús se le pregunta directamente: Jesús, ¿eres tú la encarnación de Elías? ¿Eres tú la encarnación de Moisés? Y Jesús no contesta diciendo que las encarnaciones no existen, lo que dicen es que no, yo no soy la encarnación de Elías, ni soy la encarnación de Moisés. Evidentemente, el linaje de Jesús venía por otro lado. Y por último, con relación a la toma de conciencia en lo camásico que ha planteado Antonio, para de esa forma vivir de una manera distinta que nos permita tener, entre otras cosas, un tránsito diferente, yo diría lo siguiente, y concluyo.
¿Cuál es el mensaje fundamental de Cristo Jesús? Ya que ha salido a escena. ¿Cuál es el mensaje fundamental? De sus palabras, de cosas que salieran directamente de su boca y que tengamos constancia. En el ámbito católico se pone mucho énfasis en la muerte y resurrección. Se pone mucho énfasis en eso. Y es cierto que en la resurrección de Jesús se dan una serie de circunstancias especiales. Ahora bien, después de la cantidad de horas que llevamos aquí sentados, esta mañana y esta tarde, ¿resucitar tras morir es un mérito? Lo hacemos todos, nos pongamos como nos pongamos. Los más aferrados a lo material también resucitan, aunque tarden en darse cuenta, aunque después no lo acepten, con lo que eso no es un mérito. Lo digo con la enorme tranquilidad de que Jesús es mi maestro y sé de lo que estoy hablando. Eso no es ningún mérito. ¿Cuál fue el verdadero mérito del mensaje de Jesús? Y fue mérito porque además Él lo plasmó en vida. No resucitar tras la muerte, que lo vais a hacer vosotros y yo nos pongamos como nos pongamos, sino resucitar en vida. Ese es el quid de la cuestión, resucitar en vida. El nacer de nuevo, que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 13:13, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendía. Morir a una forma de vida basada en el ego, en el aferramiento a tu personalidad, y nacer a una forma de vida donde tu ser espiritual, tu yo verdadero, tu yo superior, empieza a estar realmente presente. Ese es el mensaje de Jesús. Y lo que planteaba Antonio es muy interesante y termino. ¿Cómo provocar ese nacer de nuevo? Es un camino, es un sendero, no es algo que ocurra de pronto, pero desde luego la autoobservación es fundamental. El darnos cuenta, el tomar conciencia de cómo somos. Y como él apuntaba, tomas conciencia también de aquello en lo que se está manifestando tu personalidad, tu pequeño yo, tu ego. Toma conciencia, porque solo tomando conciencia y aceptando se pone en marcha el camino de autotransformación que irá poco a poco llevándonos a vivir de una manera distinta. Pero desde luego el mensaje fundamental que nos deberíamos llevar de aquí es para que tener una nueva encarnación cuando corresponda, en condiciones, y que el tránsito sea también el que todos deseamos, hay que resucitar en vida. José Tarragó, tenías una pregunta directa, ¿quieres comentarlo ahora o se lo comentas tú directamente a él después? Solamente diría que se pueda ver la película Más allá de los sueños, que refleja perfectamente lo que él pregunta. Perfecto. Pues me vais a permitir que antes de levantar la mesa y que Luis Manuel os pido que... Bueno, os pido no, es que si lo perdéis de verdad sois tontos. Ahora vamos a cerrar el encuentro con un maravilloso músico, compositor, profesor de guitarra clásica, ha sido director del Conservatorio de Cáceres, compone, da clases en ese mismo conservatorio, que es Luis Manuel Moreno. Él va a hacer una intervención que no va a ser larga, pero que va a ser suficiente como para ayudarnos a que todo lo que hemos compartido en el encuentro se asiente en nosotros. Yo le pido a Luis Manuel que venga para arriba y mientras que Luis Manuel sube, ha habido una persona, nuestra amiga Concha Rodríguez, que ha compuesto un poema inspirada en la figura de José Tarragó. El poema no habla de José Tarragó, pero está inspirado en José Tarragó. Lo tengo aquí y como es muy breve, me vais a permitir que lo lea en homenaje a Isaac Hawley, a Juan Carlos, a Cari, a Lola, a Paqui, a personas que han colaborado desde esta mesa para este encuentro, pero muy en particular en homenaje a nuestro gran amigo José Tarragó. Dice: ahí está el árbol, vestido de tronco, de ramas y de hojas. Yo me acerco despacio con mis pies de carne tierna a sus ojos de menta y con mi dedo índice dibujo mi nombre en su corteza. Siento su pulso esmeralda en mi rojo corazón, la infinita ternura de su piel vegetal que acaricia mis yemas. Y entonces algo nuevo, casi como un latido, comienza a palpitar. De repente de mi corazón brotan infinidad de ramas. Me derrumbo sin peso entre sus hojas y mi sangre se convierte en savia. Yo le doy mi alma, mi aliento y mi consuelo, y él pone entre mis labios sus átomos rosas, nutritivos y tiernos.
Mi corazón y sus raíces se han enredado ya para siempre en una sagrada unión de carne y de corteza, santificados más allá de las formas. Ahora somos un único ser a los ojos de Dios.